Estamos al aire. Buenas noches. Como lo habíamos anunciado, estoy hoy acompañado de la doctora Julia Sañay, quien va a ayudarnos a entender un poco lo que está pasando en nuestro país, en este difícil problema, en este dilema que estamos viviendo las familias ecuatorianas, relacionadas principalmente con el incremento de consumo de drogas en nuestra sociedad. Como fue público por nuestras redes sociales y en los medios de comunicación, esta semana lanzamos una iniciativa que fue ideada por la doctora Sañay, denominada Por un Ecuador sin H, en alusión a aquella droga que ha sido originada en el Ecuador, que nació, según dicen, en la penitenciaría, esta famosa droga H que está atentando contra nuestros niños, contra nuestros jóvenes y hoy inclusive contra nuestros neonatos. Por ello, queremos el día de hoy dar paso a todas las preguntas que ustedes han hecho y tocar este tema muy sensible, explicar qué comprende el proyecto Un Ecuador sin H. No es sencillamente una petición al gobierno nacional para que elimine aquella tabla de consumo o de permisibilidad de consumo de drogas que aprobó allá por el año 2013-2014, sino que más bien comprende algunos puntos desde escuela para padres, asesoría externa en la erradicación de drogas con profesionales expertos en el área, charlas en las escuelas, en los colegios, con los padres, con los jóvenes, con los niños, para que entiendan el daño letal que origina esta droga en la vida de los seres humanos y cómo está aniquilando a la familia ecuatoriana. Voy a dar paso al saludo de la doctora Julia Sañay para que nos explique un poco cómo ha venido creciendo esta situación en el país, cómo se ha ido dando usted como experta en el tema, como directora de la clínica Conducta y además especializada en el área psicológica. Estoy bien, ¿verdad? Psiquiatría y haber tratado una gran cantidad de estos temas que se están dando en nuestro país. Doctora. Sí, bueno, yo empecé con la experiencia hace 15 años más o menos que conocí a los primeros heroinómanos de la ciudad, de esta ciudad. Eran adultos mayores, aproximadamente eran 30, 50 personas que conseguían heroína pura y la conseguían precisamente cerca de la penitenciaría o dentro. Parece que a alguien se le ocurrió hacer este negocio de sacar los bloques, convertirlos en cápsulas que costaban en ese entonces $150 una cápsula. Un gramo para ese entonces costaba $40. Hoy en día a alguien se le ocurrió mezclarlo con diferentes sustancias, con cemento, con gasolina, con diésel, con lo que sea que encontrara, para sacarle más provecho. Y los primeros lugares afectados fueron precisamente los lugares alrededor del centro penitenciario, como Daule y los pueblos que están seguidos a Daule. Se observó los casos hace 5 años de varios colegios fiscales, donde el consumo al principio se observaba que era lo típico del heroinómano, muchos síntomas parecidos, pero hoy en día la H, que es hecha en Ecuador, contiene menos del 10% de heroína. Lo demás son nuevas drogas las que se están mezclando. Nos estamos enfrentando a sustancias desconocidas como médicos. Debemos prepararnos más porque he encontrado en muchos exámenes metadona, he encontrado metanfetaminas. Es decir, que nos encontramos ante chicos que no solo son adictos a una sustancia, sino a varias, es decir, policonsumidores. Y los chicos, ante falta de alternativas, incluso han tratado de buscar sus propios remedios y ellos mezclan, por ejemplo, con marihuana, porque ellos tienen en su mente de que la marihuana no les va a hacer bajar de peso. Pero a ver, doctor, aquí hay un tema importante. Nosotros hemos dado un criterio público y además hemos lanzado un proyecto con la intención de tratar de ayudar de corazón a la situación que está viviendo nuestro país, alejándonos de todo aspecto político, de toda confrontación política, sino más bien intentando ayudar y dando propuestas para que el gobierno nacional pueda enfrentar esta situación. Pero nuestra lectura es que este incremento acelerado de los últimos 2-3 años en el consumo de drogas, Diario El Expreso publica en una edición, en un reportaje,
que en el Ecuador se ha incrementado un 300% el consumo de drogas, principalmente en relación a la droga H, que es creada en el Ecuador y en los hogares más humildes, más pobres. Entonces, ¿hasta qué punto, desde la experiencia ya de una profesional, no solo desde el padre de familia y el político que va recorriendo los barrios, va recorriendo los sectores periféricos y comienza a sentir ese clamor popular de las madres, comienza a escuchar testimonios de cómo los niños viven amarrados a las patas de las camas con cadenas para que no salgan a consumir a las esquinas porque las madres desesperadas ya no saben cómo controlarlos? Entonces, ¿hasta qué punto afectó aquella tabla de drogas que aprobó el Congreso Nacional, o la Asamblea Nacional, perdón, hace aproximadamente 3 años, que permitía un gramaje impresionante, tanto de marihuana, como de heroína, como de cocaína y de todas las drogas, con esa teoría de que la permisibilidad iba a acabar o iba a dosificar el consumo, y finalmente los efectos se están viendo, pero queremos tener también la opinión profesional. Usted que ha venido siguiéndolo, ¿cuánto ha afectado la aprobación de esa tabla? Bien, una tabla debió haber sido socializada solo a nivel judicial para que a lo mejor un juez pueda determinar entre un microtraficante, un narcotraficante o un consumidor. Pero fue lanzada así públicamente, y los jóvenes inmaduros, que son fácilmente influenciables, tomaron esto como que fuera legal drogarse. Es más, se pusieron desafiantes con los mismos policías, con los mismos padres, diciéndoles que si ahora drogarse era legal. Entonces, causó un impacto muy fuerte en los chicos. Acordémonos que la adolescencia es una edad de rebeldía, es una edad en la que cuestionamos todo, argumentamos todo, y justo a esos jóvenes es lo que más afectó es la dichosa tabla. Y hoy en día, a pesar de que se ha disminuido, no ha dado muchos cambios. O sea, no ha dado muchos cambios. ¿Por qué? Porque estos niños ya se han hecho adictos. Se ha disminuido los gramos en la tabla, no el consumo. El consumo se ha incrementado. Así es. En primer lugar, científicamente hablando, el cerebro de un adicto no puede conocer de miligramos, ni de tablas, ni de balanzas. No tiene, porque tiene una situación que se llama compulsión, que es la repetición. El cerebro es un órgano que está acostumbrado a repetir, que le gusta repetir. Entonces no se va a detener ante ninguna tabla. Entonces fue, la verdad, un impacto para ellos, para las familias más que nada, porque son las que han pagado las consecuencias de esto. Que un hijo a esta edad lo desafíe a su padre, le diga que es legal, o que otras drogas son naturales, que no pasa nada, que yo lo controlo, y más que nada que la familia tenga poco conocimiento. Una vez le pregunté a una señora, ¿su hijo consume heroína? Y me dijo, no, solo H, solo H. Claro. Es decir, minimizaba la situación pensando que era algo no tan grave. Desconociendo además que la H lleva heroína también dentro de este cóctel de drogas que han conformado para llegar a esta droga H, que tengo entendido que es más barata y que por eso es de más fácil acceso en los sectores más humildes. ¿Correcto? Lo más increíble, Dalo, es que los papás inocentemente, mientras preparaban, yo le llamo la lonchera de la H, con su juguito, no voy a decir el nombre del jugo, pero por ellos es muy conocido, con sus sorbetitos y sus minas que compraron, sus plumas que compraban para sus útiles escolares, la madre no se imaginaba que eso iba a ser el arma mortal que iba a matar a su hijo. Jamás tuvo en su cabeza que ese sorbete con ese iba a inhalar una sustancia que metiera a su cerebro. Bueno, de hecho nosotros dentro de estos recorridos que hemos venido haciendo por todo el Ecuador en los últimos años, una madre nos comentaba justamente eso, que su hijito de 12 años comenzó a tener cambios en su actitud y que un día, encerrado en el baño, mandó a su hermano mayor a que le abra abruptamente la puerta y lo encontró con la pluma del colegio inhalando la droga H. Entonces es real, hoy los bolígrafos son utilizados por los jóvenes para introducir la droga, pero me conversaba usted que esta droga nace en la penitenciaría. Así es. ¿Cómo nace la droga H? O sea, ¿cómo llega a nuestra sociedad? Bueno, porque es una droga creada en el Ecuador. Ajá. Los extranjeros, los traficantes que estaban detenidos, se vieron la manera de sustentar su adicción y de parar el síndrome de abstinencia, y de alguna manera se las arreglaron para que la droga llegara. Y ellos en ese entonces se la inyectaban. Yo conocí muchos pacientes que habían salido de la penitenciaría que se inyectaban heroína. Los pacientes heroinómanos no podrían inyectarse H.
Si alguien heroinómano intenta inyectarse H, se le va a gangrenar el brazo, porque la heroína pura en sí no le colapsaba las venas tan rápido como lo hace la H. Entonces, estos heroinómanos ahora terminaron siendo hacheros porque ya no se encuentra la heroína pura acá, sino que está totalmente adulterada. Entonces, como le expliqué, al principio era un bloque que costaba aproximadamente $2.000. Estos datos los sé por mis pacientes, los que he tratado hace 15 años, son los que más me han enseñado sobre la historia de la heroína en el Ecuador. Luego se convirtió en una cápsula de $150, a lo cual el microtraficante le sacaba $500 vendiéndolo a $2 la fundita. Hoy en día vale 25 centavos el pase. $2 era la cantidad que la mamá le daba al recreo para el chico y que no lo estaba utilizando. Y los padres no se dieron cuenta sino hasta después de un año, cuando ya los síntomas empezaron a florecer. Y ese es un punto importante. ¿Cómo llega un padre de familia a darse cuenta qué síntomas puede observarse o son los que primero aparecen cuando un joven está consumiendo esto? Muchas veces pensamos, no, a mi hijo no le va a pasar, a mi hijo no va a llegar. Pero de hecho, en el colegio donde estudian ciertos familiares, ya en quintos y sextos años venía una denuncia de que ya estaban consumiendo. O sea, esto es a todo nivel. Se dice que hay bandas que operan con los niños, los drogan para que ellos se vuelvan vendedores dentro de los colegios y a través de pastillas, a través de caramelos, les crean la adicción, porque esta droga crea una adicción casi inmediata, ¿correcto? A la tercera inhalada. Hablemos con el lenguaje de ellos, al tercer pase. Al tercer pase, la primera vez sienten una sensación, es un rush como de bienestar, de euforia, y luego viene el estado de sedación. A la tercera vez que ellos repiten el consumo, viene la sensación de placer y por lo tanto el cerebro le va a pedir más. Al principio lo hacen esporádicamente los fines de semana porque es regalada. La idea de regalar es causar la dependencia física. Por eso muchos de estos chicos que están sumergidos en esto de la adicción ni siquiera son adictos, pueden ser consumidores que no saben cómo salir de la dependencia física. Entonces al principio comienza una dependencia física. El chico a las 2 horas de no... ¿Y qué rasgos va presentando? Sí, en el momento que consume, el principal rasgo es el rascado, un rascado inquietante. Luego se pone un poco aceleradito, habla mucho, sonríe mucho y luego viene el estado de sedación. La familia confunde mucho y cree que el niño está durmiendo, que está descansando, pero en realidad, y en la noche generalmente presenta insomnio. A las 2 horas de que deja de consumir empieza el síndrome de abstinencia. El bostezo, el lagrimeo, la sensación de inquietud. Luego de 5 horas empiezan los dolores óseos, empieza una ansiedad y en la noche no van a poder dormir. Algo que no saben los padres es que si el chico no consume en la noche no logrará dormir. Entonces ellos siempre guardan la droga dentro de su casa, debajo de su almohada, debajo de la cama, hacen esquinas, hacen cualquier lado porque luego llega a un momento en que ya ellos consumen para vivir. Es decir, si no consumen no soportan el dolor, no van a soportar la abstinencia. Entonces eso ya se convierte realmente en una adicción. O sea, en el momento que dejan de consumir durante 2 horas comienza a dolerles el cuerpo y todo eso. Leía también en Diario La Extra algo que me alarmó hace pocos meses y que hizo que nosotros comencemos esta lucha, que la hemos llevado a algunos niveles de forma sincera. Hoy se han presentado en el Ecuador decenas de casos de niños recién nacidos que nacen con el síndrome de abstinencia porque sus madres son consumidoras de droga H. ¿Usted ha podido tratar alguno de estos casos? ¿Cómo se trata a un neonato con síndrome de abstinencia? Porque un adulto, me imagino, y ya después usted lo explicará, cómo es la terapia a seguir, cómo es la terapia de recuperación, pero ¿cómo tratas a un bebé recién nacido que está temblándote, que está con el síndrome de abstinencia y que necesita consumir porque desde el vientre ya es un adicto? Bien, como vemos en un adulto, un adolescente, al menos buscará curarse de cualquier manera, con otro pase, con cualquier otra sustancia, pero imaginemos un neonato que no puede expresar el dolor que siente. Muchas madres durante su embarazo, tampoco hay que etiquetarlas porque se consumieron durante su embarazo. Si no consumían, ¿qué hacían? Consumieron durante todo su embarazo porque no soportaban el síndrome de abstinencia, porque tenían miedo de contar que ellas estaban consumiendo y por lo tanto el niño recibe la droga a través de la placenta, por la barrera transplacentaria. Al nacer, a las primeras horas va a presentar convulsiones, temblores, va a estar muy agitado,
va a llorar, es un llanto muy, muy ruidoso, es un ruido de un llanto muy estremecedor. Y yo me imagino que los primeros casos, los neonatólogos, que son los especialistas, no han de haber discernido de que era un síndrome de abstinencia por opiáceos. Para mí fue alarmante porque yo como médico, no psiquiatra, no estaría preparada para tratar a un neonato. En Estados Unidos se los trata con gotas de morfina. Aquí creo que uno de los hospitales que está tratando bien el asunto son los hospitales pediátricos del niño, están tratando muy bien el síndrome de abstinencia ahora, donde están acudiendo las mamitas, pero al inicio y están siguiendo la misma técnica con morfina. Sí, creo que sí, no es mi especialidad, pero lo que sí sé es que en algunas ocasiones hay mamitas que no lo cuentan, no lo dicen, entonces el médico también se confunde. No puede diagnosticar. Exactamente, y lo que sucede es que estas chicas, aún después del parto, siguen consumiendo y traspasan a través de la leche materna la sustancia y el niño se calma, realmente se calma. Cuando ellas lo ponen a lactar, se calma porque está recibiendo la sustancia. Entonces, el niño que ya está dentro del organismo de su madre y está siendo transmitido a través de la lactancia. Sí. Generalmente, mira, nadie muere por el síndrome de abstinencia. No debería haber muerto nadie por un síndrome de abstinencia. Pero tiene un tiempo de curación también. Sí, una o 2 semanas. Va a depender del tiempo que se drogó, de la frecuencia, del tipo de droga que utilizó. Va a depender de eso. Pero generalmente nadie muere por síndrome de abstinencia, a no ser que sea por las complicaciones como la deshidratación, porque durante ese cuadro van a presentar diarreas, vómitos, y si no se cubren, no se lo hidrata, puede morir de una deshidratación. A ver, doctora, llevamos un poco más de 20 minutos en esta introducción y quería dar paso a las preguntas. Quiero agradecer de todo corazón a todos aquellos que han participado. El post que subimos anunciando este tema ha tenido una gran receptividad, ha tenido un gran respaldo. Realmente hay una conciencia social nacional de lo que están causando las drogas en nuestra sociedad, principalmente en lo relativo a esta droga H, que ya está atentando hasta contra nuestros bebés, contra nuestros recién nacidos. Y ha habido decenas de preguntas, por lo que quiero dar paso a las preguntas del público. Voy a ser de vocero de quienes han querido participar, algunos porque tienen familiares quizás inmersos, otros porque quizás quieren identificar el problema y otros además para saber y poder ayudar. Entonces, voy a leer preguntas, hemos seleccionado alrededor de 30, 40 preguntas. Voy a dar paso para que sea usted quien las conteste porque es la experta en el tema, es la figura central de este programa. Así que en respeto al público voy a permitirme leerle ciertas preguntas que nos han hecho. Dice Sofía Barroso Pérez, ¿cuáles son las consecuencias en una persona que consume H? Bien, lo primero es la lesión cerebral. Toda sustancia que ingresa en el organismo, antes de los 20 años, cuando no ha concluido aún el desarrollo neuronal, el desarrollo cerebral, va a causar deterioro cognitivo. ¿Qué quiere decir? Va a causar retraso en el aprendizaje, bajo rendimiento escolar y, por supuesto, también cambios de conducta. Lo primero que lesionan las drogas es la corteza prefrontal. Aquí encontramos nuestro juicio, nuestros impulsos y nuestra voluntad. Es por eso que a un adicto no le podemos pedir que ponga de su voluntad, porque es la primera parte en el cerebro que se lesiona. Recuerda que nuestro cerebro controla todas nuestras conductas. Entonces, las consecuencias son muy evidentes, un deterioro muy claro y sobre todo los cambios de conducta y los cambios emocionales que van a suceder tanto en el consumidor como en la familia, porque la familia también se enferma. Y hoy pues se impide que alguien que no exprese su voluntad, por ejemplo, de internarse para desintoxicarse y rehabilitarse, pueda ir a una clínica, ¿correcto? Bueno, realmente las leyes deberían intervenir los médicos, los neurólogos, que sabemos qué es lo que sucede. La voluntad no es algo que se decide o no, la voluntad es algo física que está controlada por la corteza prefrontal. Y que en este momento con la droga no puede funcionar. La droga secuestra la voluntad y en ese momento el usuario es un enfermo, no tiene capacidad de decidir sobre su bienestar, por lo tanto es el padre el que tiene que tomar la decisión de salvarle la vida. Debería revisarse muy bien estas leyes de la voluntariedad, porque si bien es cierto, habla de los derechos humanos también, pero ¿qué hay con los derechos de la familia? ¿Y cuál sería la solución ahí? Porque esa reforma de ley se da precisamente porque existieron denuncias que ciertos centros de rehabilitación maltrataban a la persona interna cuando estaba ajena a su voluntad, o qué sé yo, y de ahí viene la prohibición que ha sido peor que la enfermedad. O sea,
queriendo supuestamente resarcir el respeto a los derechos humanos, lo que estamos haciendo es perdiendo la vida de adictos que jamás van a querer, porque se encuentran en un estado de enfermedad, jamás van a querer por su propia voluntad internarse para dejar de consumir, más aún con esto del síndrome de abstinencia. ¿Cómo sería de controlar esas denuncias por parte del Estado para que no sucedan y realmente puedan los padres interferir para que sus hijos reciban un tratamiento y sea una política de Estado poder introducirlos en la rehabilitación y poder realmente ayudar al joven a reintegrarse a la sociedad de forma normal? En otros países hay modelos muy buenos que podríamos copiar, como el hecho de que la familia tenga que denunciar que su hijo ya le está robando y el juez tenga la capacidad de decidir que va a ir interno, tiene que recibir terapia en una clínica. Así sucede en otros países, es un modelo a seguir. ¿Qué es lo que yo personalmente estoy haciendo ahora? Es ir desarmando alternativas, es decir, vamos a tratar la parte ambulatoria. ¿Qué vas a hacer si no sirve el ambulatorio? Llevarlo a él mismo a tomar la decisión. Prométele a tu papá qué vas a hacer. Bueno, me voy al ambulatorio, luego me voy a buscar los grupos de narcóticos anónimos que son gratuitos y están a todo nivel nacional. ¿Qué pasa si no te funciona tal alternativa? Llegar a la última alternativa para que el mismo chico busque el centro y no lo engañen, no engañen a su familia, no lo engañen a él y él mismo sea el que decida ingresar a un centro que a él mejor le parezca. Entonces, estos por ahora debemos trabajar con alternativas, límites, la familia debe limitarlos. Si no te vas, o sea, generalmente ellos van a decir, no, yo sí puedo solo. Y ellos no se consideran adictos, porque eso es un estado de negación. Se creen su propia mentira. Se creen... piensan que lo controlan. Exactamente, no se creen enfermos. Entonces, es necesario que la familia le ponga límites para que ellos lleguen a tomar la decisión. Nadie cambia, drogarse es un placer. Y nadie cambia si no tiene una necesidad. De acuerdo, de acuerdo. Voy a dar paso a otra pregunta. Dice Diego Moreno, ¿por qué no se reforman las leyes que impidan con una represalia dura a quienes consumen y expenden este tipo de sustancias? Bueno, esa es más una pregunta de orden legislativa para quienes redactan las leyes. Nosotros hemos dicho abiertamente que vamos a plantear públicamente, de forma pacífica, al gobierno nacional la derogatoria inmediata de aquella tabla que fue aprobada y que hoy ha traído tanta confusión y resultados nefastos en nuestra sociedad, incrementando el consumo, incrementando los niveles de adicción en nuestra juventud, en nuestra niñez, y más aún ahora con esta droga H. Ese es un compromiso que hemos adquirido y que esperamos el gobierno tenga la sensibilidad, de entender que se equivocó. De marcha atrás, somos seres humanos, podemos equivocarnos y ojalá el gobierno lo entienda. En nuestra realidad no estamos preparados para ese tipo de reformas y lo que han hecho es realmente gravitar y aniquilar el tema del estado de drogas en nuestro país. Dice Viviana Franco, ¿qué tanto daño puede ocasionar esta droga H? A todo nivel, a nivel familiar, a nivel de sociedad, a nivel de país. Porque y cobrar la vida. Exactamente, porque la familia es una enfermedad que enferma a la familia se hace coadicta. La adicción. Y contiene, y la familia empieza a tener la misma actitud del chico. Es decir, comienza a justificarse, comienza a negar. A negar. La familia ecuatoriana vive en negación, creyendo que encadenándolo va a salvar al chico, creyéndolo que obligándolo. Pegándole. Exacto. Lo que está pasando ahorita es que están votando los chicos de la casa. Los están votando, los están expulsando. Cuando usted en algún momento que conversamos me decía que la principal fuente de recuperación está en la familia. En la familia, sí. En el respaldo que la familia le dé al joven. En la aceptación. ¿Por qué los chicos buscaron drogarse? Tenemos que revisarnos como familia. ¿Qué hicimos mal? Un padre muy autoritario que lo insulta, que lo etiqueta, que le dice puerco, estúpido y tonto, que lo etiqueta. Que lo maltrata. ¿Qué va a preferir el chico? Irse a la esquina y ser aceptado por sus amigos, en donde todos lo quieren y todos le dicen que está guapo, que es el mejor. Entonces va a preferir estar en la esquina en donde va a ser fácilmente influenciable. Lo mismo un chico sobreprotegido, por ejemplo, en cambio. Toda conducta, toda crianza extrema tiene sus riesgos. Una sobreprotección, vamos a tener un adulto que no sabe resolver. Entonces, cuando esté deprimido por alguna situación, va a buscar las drogas como escape. O va a pedir que quiera amor, comprensión y ternura, como decía alguien por ahí.
Entonces, hay que guardar un balance en la crianza y aprender. No hay, lamentablemente, ser papá es lo único oficio que nos dan el título y nadie va a una universidad para aprender. Pero hoy día nos podemos instruir a través de muchos medios de que todas estas crianzas extremas pueden empujar a que un chico quiera ser aceptado por sus amigos del colegio y quiera ser seguidores de ciertas creencias que no son las adecuadas para ellos. De acuerdo. Dice, ¿por qué no se hizo antes esto? Bueno, dice, tanto dinero desperdiciado, ¿y por qué no hicieron centros especiales? Coméntenos un poquito eso, porque yo he estado investigando, doctora, y he descubierto, por ejemplo, que en Guayaquil solo existe un centro de rehabilitación para jóvenes, para niños, y no existe un solo centro de desintoxicación. Y dentro de los puntos que yo tocaba en el lanzamiento de la iniciativa por un Ecuador sin H, ciertos internos o ciertos jóvenes y madres de familia nos denunciaban que para ser aceptados en el centro de rehabilitación les exigen ir desintoxicados. Dicen, pero no existe un solo centro de desintoxicación y cuando vamos al trato ambulatorio solo nos dan paracetamol. Entonces, perdón, al subcentro de la esquina solo nos dan paracetamol. Entonces, ¿por qué no existen centros especiales? ¿Cómo deberían de ser? ¿Cómo debería ser el proceso para desintoxicar y rehabilitar a un joven que está consumiendo droga H? Bueno, a nivel profesional estábamos en desconocimiento de esto. Estábamos acostumbrados a tratar con el alcohol, con la cocaína, con la marihuana, y la heroína solo la conocemos en las películas. O sea, fue un desafío cuando yo traté a los primeros pacientes, tener que ir a leer, tener que intentar varios medicamentos. Es necesario, con respecto a la H, a la heroína, es necesario hacer una desintoxicación. El usuario no va a escuchar ninguna charla de nadie porque en ese momento va a venir, en 2 horas le dije, que no consume, él no va a poder prestar atención. El momento que está bajo efectos del consumo está anestesiado su juicio, su moral, no va a escuchar, no va a entender ninguna charla. Ya el típico eslogan de dile no a las drogas no va a servir en estas alturas como método de prevención. Con este tipo de drogas se necesita rescatarlo y desintoxicarlo. Una vez que la persona está desintoxicada, ¿cómo es ese proceso de desintoxicación? ¿Cómo se trata? ¿Qué elementos incluye el poder desintoxicar a un joven que está en adicción? Se deben cubrir los 3, la tríada del síndrome de abstinencia, que es la ansiedad, el dolor y el insomnio. Por supuesto, esto debe ser con un equipo multidisciplinario. El médico clínico, porque puede existir diarreas, vómitos, taquicardia. Todo va a depender de cuánto consumió, si es crónico o si recién empezó. Depende de esto, va a ser el periodo de gravedad. Exactamente. Pero debe haber un especialista. No puede tratarse esto solo a nivel psicológico porque si no está desintoxicado. La parte psicológica y todas las otras terapias van a venir. Está controlada por la droga. Exactamente, van a venir después. Primero es sacar la sustancia del organismo, que más o menos dura 8 días en la orina. 8 días dura la H en la orina. Durante esa semana, tratarlo sintomáticamente. ¿Qué quiere decir? Si presenta diarreas, vómitos, hidratarlo. Si presenta problemas respiratorios, en conjunto trabajar con el médico clínico, y debe existir un especialista en adicciones porque ¿qué está sucediendo? Que muchos médicos prescriben otros medicamentos que les pueden causar más adicción, como las benzodiazepinas, que las consiguen los chicos fácilmente en cualquier lado, las diazepam, las ancetil y todo eso, que va a causar una adicción más. ¿Qué pasa? La H es depresora del sistema nervioso y si le pones otra benzodiazepina le estás aumentando 2 depresores. Entonces puede haber un peligro inminente de un paro cardiorrespiratorio. Es decir, que esto debe ser tratado por un especialista y no de una manera así tan superficial como hasta ahora. Como le dije, las complicaciones más son por los síntomas clínicos, más no por el síndrome de abstinencia en sí, pero deben estar cubiertos esos 3 síntomas, la ansiedad, el dolor y el insomnio. Si el chico no duerme, va a salir por la ventana, señora, va a correr a darse un pase de H que le va a quitar inmediatamente los síntomas y va a durar hasta el día siguiente. ¿Cuál es el promedio de vida de un joven que está en adicción y que está consumiendo frecuentemente, todos los días? Antes, hasta hace poco era más o menos 5 años, pero con esta nueva droga que es la metanfetamina, el promedio va a ser... Es un nuevo elemento, ¿verdad?, que le están poniendo dentro del cóctel de la H. ¿Qué hace la metanfetamina? El promedio de vida va a ser de 2 a 3 años. La metanfetamina, esto
es algo que la heroína es depresora, la metanfetamina es psicoestimulante. Entonces lo que está haciendo el cerebro es subirlo, bajarlo, es una bomba de tiempo. Es una Entonces, bomba de tiempo. ¿puede ser esta la causante de la conducta agresiva de los jóvenes que consumen H? La metanfetamina tiene un efecto de duración de 12 horas, es una droga sumamente euforizante que les hace presentar conductas temerarias. Además les aumenta el líbido sexual, por lo tanto el riesgo que ahorita ocurre Mala promiscuidad. exactamente, que va a haber más promiscuidad, porque con tal de conseguir una dosis puedes llegar a hacerte muy promiscuo, a hacer favores sexuales a quien sea para conseguir drogarte. La metanfetamina es una droga que tiene poco índice de recuperación. Se logra recuperación con 2 años de abstinencia. Recién a los 2 años de abstinencia el cerebro nuevamente recupera su función cerebral. Es una droga sumamente letal, deteriorante, los dientes se deterioran, la flacidez de la cara, las manchas. Eso, el aspecto físico, cómo comienza a realmente a destruirse, ¿verdad? Y es difícil dejarla, porque si la dejas, te va a llevar a una depresión profunda, y ahí es donde van a venir los índices de suicidio. O sea, estamos ante un peligro inminente, sí. A ver, vamos a seguir con las preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya ese le dimos lectura. Por aquí tenemos otras preguntas. Dice, por ejemplo, ¿piensan cambiar las leyes con respecto a esta droga? Dice Sandra Pacheco. Bueno, eso ya lo hemos dicho, que vamos a plantearlo inclusive como una acción inmediata ante este gobierno. Dice, ¿cómo erradicar las drogas de las calles y cómo ayudaría a los adictos para que salgan de este tremendo mal? Bueno, definitivamente tratando el tema a nivel de política pública, ¿no? Entendiendo que las drogas se han tomado las calles de nuestro país. De hecho, estudios internacionales revelan que Guayaquil se ha convertido en el principal centro de difusión de drogas para América Latina y Europa. Eso revela de que hoy, y lo decía yo también en mi intervención de los medios de comunicación, que el tema es realmente alarmante. Ecuador se está convirtiendo en lo que fue Colombia en los años 80, cuando vino toda este crecimiento en el consumo de drogas con carteles, y se denuncia inclusive de carteles ya operando en nuestro país. Entonces la situación es alarmante y hay que actuar de forma urgente. Por eso apelamos siempre a la sensibilidad del gobierno. Dice, ¿es verdad que causa la muerte a corto plazo? Dice Sabi. Si no recibe la ayuda adecuada, sí. Porque además del deterioro físico vienen problemas inmunológicos, casos de tuberculosis porque bajan sus defensas. Además está el peligro inminente de contraer enfermedades venéreas, de HIV-Sida. Sí, el peligro y el deterioro. Además que puede detonar casos de psicosis, cuadros de esquizofrenia. O sea, cualquier consumo de cualquier sustancia puede detonar una enfermedad mental. Entonces, la verdad, a corto plazo, muchos chicos ya después de 2 años, al ellos observarse, están buscando la ayuda. Pero aún el padre se detiene y cree que a su manera lo puede hacer con consejos o llevándoselo al campo. Sigue el padre en esta negación. Pero ya los chicos que ya se están observando deteriorados, ya ellos ya empiezan a buscar la ayuda, pero no la encuentran. Generalmente porque son adolescentes y no hay centros para ellos. De acuerdo. Dicen, sí, a ver, es que estas son preguntas más bien hechas para mí. Yo quisiera enfocarme. Dice, Yequita barcelonista, ¿qué medicamento va a tranquilizar su ansiedad? Bueno, no les podemos enseñar a ser psiquiatras a los médicos. Lógico, porque no se pueden automedicar. Exactamente, y porque si hoy digo algo, lo que va a suceder es que algún chico va a escuchar y lo va a comprar, lo va a adquirir, y como ellos son compulsivos, repetitivos, ellos no se van a conformar con una sola pastilla. Pero ahí sí es importante un tema, doctora, que usted me lo había comentado. Usted me dice, y lo escuchaba también esta mañana en un medio de comunicación, que ya hay todo un lenguaje además en la mezcla que hacen de este tipo de drogas y que ellos se entienden, y sería importante irlo revelando para que los padres sepan también, en caso de que escuchen a sus hijos hablar de este tipo de cosas, ¿verdad? Ellos buscan autocontrolarse y me dicen, por ejemplo, que mezclan la droga H con la marihuana. Eso se llama mariachi. Y que a eso le llaman mariachi. No ¿Qué hace eso en ellos para que ellos
hagan esta mezcla. Para no adelgazarse tanto, porque usted sabe que la marihuana aumenta el apetito, y para no, en la mente de ellos, para no adelgazarse mucho y para calmar la ansiedad. Y realmente la marihuana al inicio calma la ansiedad, pero lo que no saben es los efectos secundarios de la marihuana. Al principio la calma, pero luego provoca otro cuadro más ansioso, un trastorno de ansiedad generalizado. Entonces ellos buscan ayuda de esa manera. También la consumen con cocaína, porque a muchos de ellos no les gustan los efectos depresores de la H, no les gusta que los chante, dicen ellos, que los tenga así, sino que quieren subirse porque están deprimidos y quieren elevarse, entonces hacen el capuchino, cocaína con H, sí. De esta manera ellos consiguen elevarse el ánimo y ellos buscan diferentes formas, lo mezclan con pastillas, de cualquier forma ellos... Y esto se vende también, por ejemplo, van y dicen, deme un capuchino. Sí, o ellos le llaman así, lo preparan solos. Claro, tienen diferentes nombres, como las otras drogas que se llaman plot, tirado para atrás y todas esas cosas. Tienen diferentes nombres, que cocinada para atrás y para todos los gustos, mejor dicho. Ya. Ahora, recordemos que cada adicto se mete en una sustancia según su necesidad. Si alguien busca el efecto de tener hiperactividad, que es lo que he escuchado en la mayoría de los niños, que les gustaba el efecto de ser hablantín, que de esa manera ellos podían conquistar chicas, los desinhibe. Entonces, ¿qué está pasando con los papás que no nos estamos preocupando por esa personalidad de ese niño tímido, evasivo, que buscó la H para hacerse hablantín y para conquistar el mundo? Entonces, todo eso debemos observar. Muchos, en cambio, que son muy ansiosos, hiperactivos, van a buscar drogas que les calmen, que sean depresoras, ¿no? Entonces, cada adicto va a engancharse con su droga favorita según su necesidad y su personalidad, y que es ahí donde debemos ir a trabajar, no en la droga. Se le desintoxica, sí, la droga sale, pero el problema no es la droga, sino la persona. ¿Por qué lo llevó a drogarse? Entonces, ir a encontrar las causas y ir a darle las herramientas para que, si él lo hizo porque quería ser un chico canchero y conquistar chicas, enseñarle a hacer lo mismo, pero sin drogas. De acuerdo. Con nuevos hábitos, con nuevas alternativas, por ejemplo. Y nuevamente regresamos a la familia. Tiene que estar viendo la conducta de él, lo que le cuesta, y tratar de ser consejeros e ir apoyando y respaldando para que no busquen este tipo de alternativas. Exactamente. Y por ejemplo, para los papás que en cambio creen que con regalos, con el mejor colegio, están haciendo lo mejor para sus hijos, no. Estos niños en cambio son carentes afectivos, porque los abrazos, los besos, la seguridad que le da un padre a un niño va a generar sustancias en el cerebro que te producen seguridad, que te aumentan la autoestima, como es la dopamina. Cuando tú abrazas a un niño, date cuenta que si tú le haces cosquilla, te lo pide que te lo dé otra vez, porque el cerebro sintió placer. Entonces, el principal clave de crear un hogar antidrogas es el padre y la madre. Y por supuesto que estos en conjunto conversen de cómo van a llevar la crianza de este niño, ni tan permisivo ni tan limitante, porque somos los responsables de esa nueva muestras de afectos. Siempre porque el afecto. Los que los lleva a la droga es el placer que esta les causa en un inicio, sin saber los daños catastróficos que puede causar en su salud. Comer es un placer. En el momento que comes se aumenta el sistema endocannabinoide, es decir, tenemos marihuana en nuestro cerebro, que nos permite oler la comida, que es natural. La serotonina, que nos permite tener sensación de bienestar. Entonces el momento de la comida debe ser el momento más agradable. Pero ¿qué pasa? Que las mamás les dicen, cómete o te parto la cabeza, por ejemplo. Ay, ya no se va a convertir en un momento agradable. Es la crianza que debe cambiar en la familia y saber que muchas cosas pueden marcar a estos niños, que generalmente la población más vulnerable van a ser los hijos de los adictos. Tenemos unas imágenes, no sé si las tenemos listas, o no, las que estábamos viendo allá, para mostrar más o menos los efectos que puede causar en la piel y esto, o no lo tenemos listo por el momento. Bueno, lo mostraremos en su momento. Voy a dar paso a ciertos comentarios que nos han hecho. Dice David Cuello Lata, dice, espero de corazón que alcances tus metas, ya que la droga está destruyendo al país entero. Hacen falta leyes más fuertes y reformarlas urgentes para que todo expendedor lo piense 2 veces, y planificación familiar. Esto, dentro de este comentario hay un punto importante. Hoy, quienes hacen de pushers o quienes venden las drogas, para evadir a las autoridades, lo que hacen es consumir. Y de esa forma, cuando son encontrados quizás en la posesión, dicen no, es para posesión propia, y ya no pueden ser detenidos porque supuestamente es para consumo propio. ¿Es esto real?
que de esa forma se está trampeando a la ley para no ser responsables de que más bien están vendiendo y no son consumidores realmente, sino que lo que buscan es seguir adentrando las drogas en nuestro país? Por supuesto, en tema de drogas siempre tenemos que trabajar con la suspicacia, con la desconfianza, porque esto sucede mucho, que alguien quiera solapar sus actividades haciéndose pasar por consumidor. Entonces ahí es donde las leyes tendrán que trabajar en conjunto con la salud mental, que son los especializados en esto, en determinar que esta persona tiene una historia clínica en tal lugar, que se ha hecho atender, que ha tenido exámenes previos, pero no porque en ese momento le sale positivo, va a significar que sea adicto. De acuerdo, dice Ángel Martínez, lo felicito, esta es una buena iniciativa de erradicar las drogas. Sonia Merchán Dávalos dice, solo saldrán de esta terrible droga cuando a los chicos se les hable sin tapujos, en su propio lenguaje, explicando los daños severos. ¿Es real? ¿Es necesario, por ejemplo, iniciar toda una campaña de socialización en las escuelas, en los colegios, o los niños no están preparados para recibir este tipo de charlas? ¿Es mejor tratarlos con los padres? ¿Cuál sería ahí su recomendación, doctor? Se tiene que hablar claro. Así con los como niños. Sí, como se debe hablar de la sexualidad, con los términos que son, se debe hablar claro de drogas. Yo tengo una niña de 5 años y ella sabe perfectamente que las personas que consumen alcohol y cocaína son adictas. A los 5 años ya lo conoce. Y es necesario que hoy en día los padres no digan no sé, porque existe el internet, existen los medios para informarse, pero la persona que debe llevar esta información es el padre. No puede nadie más intervenir con informaciones a veces que pueden ser mal argumentadas, como por ejemplo que la marihuana sea natural, que no es dañina, con esos falsos argumentos. Es el padre de familia el que debe dar la primera información al niño. ¿No es cierto entonces que la marihuana no causa daños psicológicos? La marihuana causa adicción porque uno de sus componentes tiene 400 componentes de THC. De esos 400, el 9-tetrahidrocannabinol es el que causa la adicción. ¿Cómo usted va a saber cuál es el porro que le va a causar la adicción? No lo sabe. Por eso es que algunos la defienden, porque no todos llegan a hacerse adictos, pero es un riesgo. Y hay quienes sustentan, porque uno en la calle escucha de todo. Yo en mi juventud, pues cuando salía y esto, gracias a la bendición de Dios, jamás probé gota de alcohol ni drogas. Ese fue mi caso, pero escuchaba, ¿no? Y tenía amigos que lo hacían y los escuchaba. Dicen, no, pero la nicotina es más dañina que la marihuana. ¿Hasta qué punto eso es cierto o no es tan real? Le traigo una pregunta que uno la escucha comúnmente en una farra. No, la nicotina es más dañina, la marihuana no hace tanto daño. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, ya tenemos 2 drogas legales, como es el alcohol y el cigarrillo, y ninguna de las dos han parado de causar violencias, muertes y más bien cáncer de pulmón. se ha incrementado su consumo de una forma Entonces, desmesurada. no por eso se debe escoger esa excusa para minimizar. No está de acuerdo que la permisibilidad sea un camino. Para permitir que se consuma marihuana. ¿Por qué? Porque es medir riesgos-beneficios. Algunos que la defienden es porque no tienen la predisposición a ser adictos, porque no tienen la enfermedad. La enfermedad de la adicción tiene una predisposición genética también. Es la enfermedad de la adicción, ¿verdad? Correcto, porque hay quienes tratan a los adictos como que fueran un poco más y delincuentes, sin entender que los maltratas aún más y el daño psicológico es peor y quizás recrudece su situación. El adicto está con una enfermedad psicológica. Tiene un diagnóstico. Tiene que ser ayudado. Este es un tema de salud pública. Así es, tiene un diagnóstico exclusivo y hay que saber algo, el origen de la adicción es multifactorial. Primero, en la mayoría de ellos hay predisposición. ¿Qué quiere decir multifactorial? En la mayoría de ellos hay predisposición genética, es decir, siempre hay una historia de un abuelito, alguien adicto en la familia. Lo segundo, y también la familia. Las familias son los que van a formar a ese chico. Y el otro factor es el factor social. O sea, tienen que haber 4 factores para que se cause una adicción. Algunas personas que van a defender ciertas drogas de tipo recreativa, quizás es porque no tienen la enfermedad, realmente no son adictos. Y eso puede suceder. Sí, y son consumidores habituales, que se les llama. Pero no por eso pues vamos a arriesgar a que otros chicos jueguen a la ruleta rusa y le toque el 9-tetrahidrocannabinol, que es el que produce la adicción. Dice Moradores Sustentables, en este gobierno se han visto cosas más han sucedido con la juventud. ¿Será que se está fallando desde la formación escolar? No. ¿No? Es la familia. Es la familia. Es la familia, definitivamente la familia.
es fácil endosarle la culpa a los colegios, ponerlo a un hijo en un colegio militar para que te lo termine de criar, cuando es la familia la principal formadora de este sujeto que va a ser parte de la sociedad. Es la familia. O sea, son dos temas diferentes, ¿no? Los motivos que llevan a un joven a probar o a consumir, ¿a dónde la encuentra? Lamentablemente hoy ya se está encontrando en las escuelas producto de la permisibilidad y de cómo se ha expandido y las bandas que operan hoy con los niños para incrementar sus negocios, ¿verdad? Su negocio de la droga. Yo siempre digo esto, es en la familia donde se aprende respeto, honestidad, es donde se aprende las buenas costumbres, es donde se aprende a no robar, a no mentir. Pero ¿qué pasa, doctora, con un niño? Un niño de 9 años que va a la escuela y en su casa le inculcan valores, pero sucede que esta droga llegó a su escuela. Es por eso que propongo, y por curiosidad, sí, porque es un niño, porque todavía no está consciente del daño y la gravedad, ve a sus amigos, un amiguito, el mejor amigo es el que se la ofrece y cae en eso. La familia no tuvo ahí un elemento, fue que la encontró. ¿Qué hacer en esos casos? Exactamente, eso es por eso que yo propongo rescatar inmediatamente a estos niños menores de edad que son influenciables, o sea, fueron fácilmente, no tuvieron conocimiento. Es por eso que propongo que ya la familia empiece a hablar, a los 6 años empieza el razonamiento en un niño, empiece a hablar del tema, cuidado te dan algo, cuidado te dejas tocar, mira, puede pasar esto, avísame no si hay algo, exactamente, hablarle muy claro y tener un contacto los padres de familia con los otros padres. Ahí viene el lenguaje claro que hablaba una tener una red de contacto con los demás padres y con el colegio, estar muy, muy en contacto, porque sí, son las personas más vulnerables. La escuela para padres es una alternativa válida, sí, como lo hemos planteado. Un método de prevención es informar a los papás sobre cómo tienen que darles factores de protección a sus hijos. De acuerdo, dice Edwin Vázquez. Todo proyecto o programa para erradicar este mal afecta a toda la sociedad, sin distinción de clases. Siempre será positivo y todos estaremos prestos para colaborar. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Edwin. Dice Tedan Agúfar, Dalo Bucarán, el Ecuador necesita un cambio y yo y mi familia estamos convencidos que tú eres el cambio. Bueno, muchas gracias. Tedan, hacemos lo posible y este tema, créeme que lo hacemos de todo corazón y en todo lo que podamos apoyar en este momento, sin manejos políticos, sin politiquería, como lo dije en nuestra presentación del proyecto, nosotros estamos dispuestos a colaborar. En el mes de octubre estamos trayendo al exalcalde de New York, a Rudolph Giuliani, para que nos ayude con el plan que él implementó en New York para erradicar los carteles y la difusión de drogas. Creo que usted conoce de la eficacia de este caso y me hablaba también de una doctora que está teniendo mucho éxito en los Estados Unidos. La doctora Noro Volca, que es directora del Instituto Nacional de Drogas, y que está en contra de la legalización de la marihuana en California, drogas, claro. Tiene sus enemigos allá. Y mucho copiamos a veces de otros países, copiamos lenguajes, copiamos marcas, copiamos ropa, tantas cosas. ¿Por qué no copiar el modelo que tienen estos países? En países como estos se utilizan herramientas como el programa de los 12 pasos, que ha causado... Que dura 28 días. Exactamente. Hay una película inclusive. El programa de Minnesota, con los 12 pasos. Ha funcionado, 80 años tiene este programa y ha funcionado. Es más, el creador del programa fue un médico, el doctor Bill, que crearon este programa. Y Estados Unidos lo utiliza. La primera clínica que lo utilizó fue la Betty Ford, gracias a la ayuda de ese entonces presidente Ford y su esposa. Crearon estos centros, que son por supuesto muy caros ahora, y que utilizan este programa que ha demostrado que funciona. Entonces acá estamos renuentes y creemos que solo lo podemos tratar con el médico, o con charlitas, o con el psicólogo, y no es así. Ahí hay algo importante. ¿Qué pasa con el joven que se interna en una clínica, recibe su tratamiento, y es más o menos, yo lo veo como cuando uno busca una ayuda espiritual, ¿no? Hay algo en tu casa, en tu familia que no está funcionando y decides pues cortar, buscar ayuda espiritual, te vas a un encuentro, pero cuando sales, en este caso de la clínica, y te vuelves a enfrentar con tu casa donde guardabas la droga, los hábitos que tenías, los amigos que te la ofrecían, los amigos con los que consumías, no hay una garantía de no recaer. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué papel juega la familia en ese momento?
Así es, por eso la recuperación es muy difícil. Es fácil entrar en la adicción, pero la recuperación es difícil. Se les enseña a ellos que la recuperación es con familia o sin familia, que muchos de ellos no tienen la oportunidad de cambiarse de casa y que la droga está por todos lados. Eso es lo que usted está diciendo en este momento, se llama memoria de consumo. Una vez que el chico consumió en el baño, su cerebro, cada vez que él entre al baño, se va a acordar que ahí guardaba la droga, y esto es lo que lo lleva a la recaída. Entonces existen diferentes estrategias para ellos enseñarles cómo manejar esa situación en ese momento. Es más difícil cuando llegas como primer consumidor a rehabilitarte o cuando has recaído el tratamiento. Bueno, es más fácil cuando alguien no está tan involucrado en el mundo adictivo sacarlo, rescatarlo. Una vez que ya se ha hecho crónico, la situación va a ser que difícil va y porque recae, va y recae. Pero a veces las recaídas para algunos puede ser un aprendizaje. Muchas veces pueden ser un aprendizaje. En realidad algunos recaen porque no han tomado la decisión. ¿Quién va a cambiar si la droga le produce a ellos, les produce placer? El placer es tan alto que más que tener una relación con la esposa. El placer es tan alto que más que comer una comida. Entonces, por eso es que pierden familia, pierden todo. Entonces, nadie cambia sino hasta que tiene una pérdida. Y son los adultos los que se observa que ya deciden. Yo me pregunto es, ¿qué va a pasar con los adolescentes que no tienen necesidad de cambiar? La única necesidad de cambiar se la van a imponer los padres. Ahí la clave es el papá. Ahí es la ayuda clave de los padres. Voy a leer también algunos comentarios que nos hacen en vivo en este momento de la transmisión. Dice Shirley Campos de Vera, la familia es lo primordial. Hay que brindar confianza a los chicos, conversar con ellos mucho, todos los días preguntarles cómo les fue en la escuela, en el colegio, estar pendiente de ellos en todo. ¿De acuerdo? Dice Santiago Rivas, el adicto crea su propio lenguaje. Ingeniero Zambrano, buenas noches, saludos del Carmen Manaví, un abrazo. Luisa García, excelente programa y entrevista, dalo con la doctora Julieta. Felicidades y bendiciones en todos sus propósitos por un Ecuador sin H. Toño Martillo, saludos Dalo, te felicito porque estas charlas son muy instructivas para los jóvenes de nuestro país. Adelante en tus proyectos beneficiosos para nuestro Ecuador. Voy a seguir leyendo algunos mensajes que nos han dejado ya hace algunos minutos. Dice Peñafiel Blanqui, jóvenes nuevos sin H, es la verdadera esperanza para sacar a los jóvenes. Adelante, futuro de la patria. Eric Barcerroc, tienen que votar, Word Giovanni Cornejo, para eliminar la droga en los colegios, que haya mascota de raza de narcóticos para que no sean discriminados los estudiantes. Estaba viendo que querían introducir militares en las aulas escolares. ¿Cree usted que esa es una alternativa válida? Primero tenemos que entender que el adicto no puede ser criminalizado, no se puede encarcelar una enfermedad, sino tratarla, ¿ya? El adicto de por sí ya se siente desvalorizado y esta situación más que van a generar humillación, más baja autoestima y depresión, puede llevarlos a ellos a cometer actos impulsivos como el suicidio, al sentirse que está primeramente discriminado, atacado, pero no recibe la ayuda. Aquí lo que se necesita es darle la ayuda, ofrecerle la ayuda primero, antes de establecer métodos tan drásticos. Y la casa, generalmente la gente ha sacado a los chicos de los colegios, pero en la casa a veces también está el problema. Nos decía una madre de familia eso y a mí me sorprendió. Nos decía que ella había preferido sacar a su hijo del colegio antes de que caiga en adicción porque sabía que sus compañeros ya estaban distribuyendo la H en aquel colegio. Así es, hay mucho. Es un error eso, es un error sacarlo del colegio. ¿Cómo protegerlo si ya ves que está la droga tan cerca de tu hijo? Como no hay, las familias no encuentran otros medios, hay un índice de deserción escolar altísimo, no hay estadísticas. La mayoría de los chicos se han quedado sin estudiar, la mayoría de los chicos están siendo encerrados en su casa. Ahora imaginémonos un adolescente encerrado en la casa sin vivir su vida. Pero es lo mejor que los padres pueden hacer porque no tienen otras alternativas. Sin embargo, puede traer otras consecuencias como la depresión, el suicidio mismo de estos chicos o incluso cuadros de agresión de hijos hacia padres. Incluso ya hemos encontrado que muchos chicos han tratado de asesinar a sus padres bajo efecto de las drogas, porque el que quiere consumir de alguna manera se la va a ingeniar, así lo haya sacado del colegio. El que es adicto lo va a buscar de diferentes maneras y muchos papás inocentemente dicen, no, doctora, yo lo vigilo todo el momento, pero es una droga tan chiquita, no apesta, no tiene ningún olor exclusivo, se lo guarda en un sorbete tan pequeño
que en cualquier momento usted vira y puede usarla. O sea, no es necesario que el padre esté encima del chico, es necesario que el padre controle a través de pruebas de drogas. No lo acuse. Si lo acusa al chico, va a generar que él se sienta mal porque a lo mejor no lo está haciendo, o que lo haga porque es rebelde y lo haga Pero con más en el ganas. momento, ¿cómo lo llevas? ¿Con la excusa de un examen médico para que no se sienta mal porque lo llevas a hacer un examen de sangre, por ejemplo? Claro, un examen de orina, no, tienes que hablarle claro, porque tú eres el jefe de la casa, De acuerdo. y es tu hogar y es tu hijo. Cuando lo llevaste a vacunar a tu hijo, le preguntaste No si se lo quería... consultaste, así Exactamente, lo vacunaste a pesar de que porque lloraron, es por su ¿verdad? bienestar. Exactamente, tienes que Tiene- salvar a tu hijo. Y cada familia se está buscando su método. Sin embargo, deben darse cuenta que es algo absurdo estar repitiendo los mismos métodos, y los resultados sean los mismos. O sea, se debe cambiar las estrategias cuando no está dando resultados lo que están haciendo los padres. De acuerdo. Dice, gracias a Jonathan Astudillo por tu mensaje. Muchas gracias de todo corazón. Qué bueno que un chico de 16 años tome conciencia de lo que está sucediendo en el Ecuador. Y muchas gracias por tu respaldo. Dice Omar Chávez, quiero que la doctora hable de las recaídas en sustancias psicotrópicas. Juan Carlos Camacho Dávila. Estos son los temas de fondo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu constante respaldo. Dice... ¿Ah? Esa es muy interesante, las recaídas de Las sustancias recaídas en psicotrópicas sustancias psicotrópicas. no están determinadas. Lo dijo Omar Chávez. Exactamente, hay un tipo de adictos que les llaman los peperos. Ya. Son los adictos que se paran en una farmacia y consumen medicamentos como, no voy a decir los nombres porque cualquiera puede escuchar e ir a comprarla, pero son tipo de benzodiazepina. Y por eso los médicos deben parar de estar recetando benzodiazepinas a diestra y siniestra, especialmente los médicos generales, que alguien le dice que tiene ansiedad y le recetan este medicamento. Son medicamentos sumamente adictivos y en mi práctica profesional ha sido muy difícil, más difícil de tratarlos que las mismas drogas, que las otras drogas, de cocaína y marihuana, porque causan una dependencia psicológica y física terrible, que son las típicas medicamentos tranquilizantes que se hacen con recetas especiales, pero hoy en día hasta esas recetas se falsifican y las adquieren fácilmente en la bahía de Guayaquil. De acuerdo, doctora, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Esperamos poder seguir contando con su ayuda, con su experiencia. Realmente es importante, y lo he dicho, más que como un actor político o como un candidato, como un padre de familia, realmente me preocupa. No soy ajeno a la idea de decir, no, eso nunca va a pasar en mi casa ni con mis hijos, sino más bien todo lo contrario, estoy todos los días hablándole de ello. Y por eso quisiera que en breves minutos su recomendación para la familia para ahí dar la despedida final. Sí, como familia y como madre de familia que también lo soy, les aconsejo a los papás que hagamos una introspección, y que nuestros hijos vivan la vida de tal manera que cuando ellos piensen en respeto, que piensen en honestidad, que piensen en trabajo, piensen en nosotros como sus héroes, que nosotros seamos un modelo, que cuando ellos les pregunten a quién admiran, no tienen que decir al Papa o a tal artista, Justin Bieber, sino que admiro a mi papá y a mi mamá porque son las personas que me enseñaron principios y valores, principios no negociables, principios que no se van a negociar con una sustancia, ni con las amistades, ni nada. Y que fomentemos en ellos que tengan metas claras, que tengan objetivos claros. El deporte es una buena medida de prevención. Tratar de tener hábitos sanos en la casa, de limpieza, por supuesto pasar tiempo en familia, porque todo esto va a generar en el cerebro de ellos sustancias que les van a causar placer. Como familia, les pido por favor que se informen más sobre lo que las drogas están causando en sus hijos y que sobre todo no se minimice esta situación. Bueno, ustedes lo han escuchado, yo comparto 100% el criterio de la doctora. Dice Shirley Campos de Vera, el error más grande fue legalizar la droga. Comparto 100% el criterio de la doctora Sañay, a quien le agradezco de todo corazón. He venido y ella es consciente, consultándole no de ahora, sino ya de hace más de un año sobre este tema, y por eso he podido informarme e inteligenciarme y conocer a ciencia cierta lo que está pasando en nuestro país. Creo que debemos de tomar conciencias como familias, que debemos de reforzar los valores, y como lo dijo la doctora, yo siempre digo a los padres de familia, cuando me ha tocado dar charlas o en terapias de matrimonios, tenemos que ser ese espejo en el que nuestros hijos quieran verse el día de mañana. Vivamos pensando que cada gesto, cada acto, cada palabra que nosotros le decimos a nuestros hijos crea un recuerdo en ellos especial y eterno.
que cada uno de nuestros actos en nuestras vidas crea en ello una ligación para bien o para mal que jamás se borra de sus mentes. Hemos escuchado de una profesional que las principales causas que lleva a un niño o a un joven a consumir es la falta de amor, la falta de atención, el maltrato en casa. Así que colaboremos todos como sociedad. El cambio no depende solo de un gobierno, el cambio no depende solo de leyes, el cambio empieza en cada uno de nosotros. Y si queremos enfrentar realmente esta situación, colaboremos con el país, colaboremos con el Ecuador, pongamos nuestro granito de arena, seamos los primeros que ayudemos a nuestros hijos a estar lejos de estas perversas actividades, que nosotros, con la ayuda de Dios, con su respaldo, sabremos tomar las medidas necesarias para erradicar la droga de nuestro país. Porque el Ecuador se escribe sin H, vamos a construir un Ecuador sin H. Buenas noches y que Dios bendiga a sus familias.